Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien, que todo vaya excelente en su semana. Es un placer y con mucha emoción, de verdad, te lo digo, de darte la más cordial bienvenida a este proyecto de podcast donde vamos a hablar de una manera más amplia, de una manera más extendida, de diferentes conceptos relacionados a la tecnología y el derecho. Vamos a hablar de conceptos de la rama de la propiedad intelectual, una rama con un crecimiento muy favorable en los últimos años. Vamos a hablar también de ciberseguridad, de protección de datos personales, del internet y el derecho, de aspectos legales en el e-commerce también. Así que si te interesan todos estos temas, te invito a suscribirte y no te pierdas ninguno de nuestros podcasts. En este primer episodio traemos un tema muy interesante y que ha sido uno de los pilares en el estudio de la propiedad intelectual, que ha evolucionado de manera muy favorable en los últimos años, y estamos hablando nada más y nada menos que del concepto de marca. Vamos a ver entonces qué es una marca, cuáles son los tipos de marcas y la importancia de proteger una marca a través de su registro. Hablar de marca es remontarse a la historia del comercio como tal. Antes de formarse el concepto moderno de marca, tenemos que hablar de signos o símbolos. Un primer antecedente del uso de las marcas lo encontramos en antiguas civilizaciones como los griegos, que marcaron en artesanías o utensilios como lo son vasijas, vasos, piedras, monedas u obras de arte un símbolo que identificaba a quien había realizado el objeto. Los romanos hicieron lo suyo también utilizando ciertos signos para distinguir la fábrica que había realizado ciertos productos como lo son utensilios como ollas de cocina, algunos objetos de construcción, quesos, vinos, entre otros productos. En la Edad Media, las marcas eran utilizadas en su mayoría como un sistema de información sobre los servicios que ofrecían en las diversas ciudades. De esa manera, los peregrinos, a pesar de no hablar el mismo idioma, podían entender con las marcas de las puertas o entradas los servicios y productos que ofrecían en las ciudades, así como su disponibilidad. Otro tipo de signos o símbolos que fueron muy común en la Edad Media fue la costumbre de marcar el ganado para identificar el rancho o ganadería de origen. Además, también marcaban los bienes que estaban destinados al comercio internacional. Debido a este tipo de sucesos, fue que de poco a poco se fue adquiriendo relevancia utilizar marcas y signos sobrepuestos en algún producto o servicio. Esto con la intención principal de identificar la calidad que pudiera tener cualquiera de estos. Esta situación viene a ser el predecesor del derecho de protección de marca. ¿Cuál es la intención de este derecho? Pues no es otra que identificar o proteger de un plagio, ser un elemento diferenciador sobre los productos y o servicios que oferte mi competencia. Fue así que empezaría a surgir las primeras leyes en todo el mundo regulando el derecho de marca o derecho marcario. En el siglo XIII y XIV fueron algunas compañías inglesas las que se reunieron para acordar entre ellas que fuera obligatorio poner su marca o símbolo para ciertos productos. Años más adelante, esto se empezaría a replicar en otros países como España y Francia, donde sus legislaciones contemplaban penas para los falsificadores e imitadores de productos. Un boom para el derecho marcario surgió en la época de la Revolución Industrial, donde la producción en masa, la facilidad de transporte de mercancías y el comercio internacional permitió que las empresas tuvieran la necesidad de incluir su marca como indicadores de calidad y origen. Fue precisamente en los países industrializados de Europa donde las leyes comenzaron a hablar de un depósito o un registro para los signos marcarios. En el derecho anglosajón se reconoció el derecho de uso exclusivo que se le otorgaba al titular de esta para utilizarlas en sus productos y a prohibir a otros el uso de su marca. Una cifra importante a resaltar es que en 1876 había solo 7 países que tenían una legislación en materia marcaria
y en 1975, 100 años después, ya eran 123 países los que tenían una regulación del derecho de marca. Bien, ya hablamos un poco del origen de las marcas, su evolución y cómo fue adquiriendo tal importancia. Pero, ¿dónde queda México? ¿Cuál es el origen del derecho marcario en nuestro país? En México, los primeros antecedentes del concepto de marca se encuentran no en una ley de propiedad industrial, pero sí en el Código de Comercio de 1854, que no regulaba la propiedad industrial en sí, pero consideraba la distinción de la propiedad a través de las marcas. Fue hasta el Código de Comercio de 1884 donde se incluyó un nuevo capítulo denominado de la propiedad mercantil, que regulaba las marcas de fábrica, así como los derechos de los fabricantes de utilizar las marcas para distinguir sus productos o servicios, con el requisito que debería ser visible y estar en el producto o en el empaque de estos. Entonces, ¿cuándo vino la primera ley especializada en marcas en México? No pasó mucho tiempo, precisamente fueron 5 años más tarde, ya que en 1889, cuando se promulgaría la Ley de Marcas de Fábrica. ¿Qué podemos decir de esta ley? A grandes rasgos contenía el concepto de exclusividad de uso para el titular, la posibilidad de registro a extranjeros y lo más importante era que no existía un examen previo por parte de la autoridad. Únicamente se publicaba la solicitud y cualquier tercero podía oponerse a dicho registro mediante el procedimiento de oposición. El panorama de la propiedad intelectual en México se fue consolidando de poco a poco. En 1928 con la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales. En 1942 la Ley de Propiedad Industrial. En 1976 la Ley de Invenciones y Marcas y por último en 1994 la Ley de Propiedad Industrial, que hoy en día es la vigente con sus respectivas reformas en algunos artículos. En concreto, durante todos estos años el concepto de marca no cambiaría mucho. La Ley de Propiedad Industrial definiría hasta antes de la reforma del 2018 a una marca como todo signo visible que distinguía los productos y servicios de otros de la misma especie. Bien, entonces hasta antes del 2018 solo podíamos registrar aquellas marcas que fueran visibles. El nuevo concepto de marca traería a la luz a las marcas no tradicionales. El artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial amplió el concepto de marca a todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Además de lo anterior, se consideró una especie de listado de marcas no tradicionales en el artículo 89. Los signos holográficos, los sonidos, los olores y la imagen comercial o mejor conocida como trade dress. Como hemos visto, el concepto de marca ha ido cambiando de acuerdo con las necesidades del mercado. Las marcas no tradicionales, si pudiéramos dar una definición, son aquellas que complementan toda la imagen o know-how de un producto o servicio y que en virtud de esto el público consumidor identifica el producto, la marca principal o core del negocio. Bueno, como conclusión podemos decir que el concepto jurídico de marca no es permanente, se adapta a las necesidades presentes y futuras del comercio, del marketing y en un futuro no muy lejano puede que veamos la posibilidad de registrar marcas gustativas o de tacto. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta qué tipo de marca quisieras que le dediquemos una sección de podcast específicamente para ese tipo de marca y déjalo en los comentarios y vamos a tratar de hacer un video referente a ese tipo de marca. Sin nada más que añadir, me despido y que tengas un muy buen día. What I do, da da do, da da do.